En nombre de todos los, gracias. En nombre de todos los asociados y de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Compliance, les damos las gracias por acompañarnos hoy en esta nueva sesión de aprendizaje. La Sociedad Venezolana de Compliance es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo fundamental la expansión y consolidación de la cultura del compliance en Venezuela. El día de hoy nos sentimos particularmente complacidos de presentarles a una experta de lujo, formada en las mejores casas de estudio, tanto a nivel nacional como internacional. Ella es Luisa Trujillo y nos acompaña el día de hoy para hablar sobre el tema de la protección de datos, el cual ciertamente ha tenido un largo recorrido y ha evolucionado de un concepto tradicional a un tratamiento digital. Luisa, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, antes que todo, muy buenas tardes a todos. Complacida de acompañar a la Sociedad Venezolana de Compliance, a ti, a Miguel Ángeles, en esta tarde pues muy lluviosa en la ciudad de Caracas, para los que nos están acompañando desde fuera. Efectivamente, Úrsula, y todos nuestros participantes, el concepto de privacidad es de larga data. Se presume que alrededor de los 1800 los jóvenes abogados Samuel Dennis y Louis Dembit formularon el primer concepto de privacidad en la Harvard Law Review, que es la revista de la Universidad de Harvard. No obstante, las primeras citas expresadas en el derecho de la intimidad o la privacidad fueron la obra del juez Thomas McIntyre, quien en su obra The Elements of Tort, los elementos del agravio, en 1873, define la privacidad como el derecho a ser dejado solo, a no ser perturbado o molestado por injerencias externas o no deseadas. Los factores más importantes que han provocado la necesidad de la protección de datos personales, sin duda han sido la dignidad humana, la intimidad y el honor, y el impacto social producido por la aparición de las computadoras. Esto realmente ha cambiado totalmente el concepto de privacidad que teníamos tradicionalmente concebido en el derecho. En Europa continental fue el activo rechazo a la barbarie nazi y a los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX, que aprovecharon todo tipo de información personal para llevar a cabo las persecuciones y exterminios de determinados colectivos de personas. Todos recordamos el exterminio nazi de los judíos. En todo caso, fue en los años 60, con la aparición de las primeras computadoras en el mundo occidental, que la preocupación de la opinión pública por las consecuencias del uso de las computadoras tuvo aquel impacto en los derechos de las personas. Obviamente todos los que estamos viviendo en el siglo XXI sabemos la influencia que los dispositivos móviles hoy en día tienen en nuestra privacidad. Ese miedo a las computadoras en el contexto fundamental en el que surge el derecho de protección de datos, el cual logra adherir una pluralidad de elementos dispares en un concepto unificado que hoy conocemos como la protección de datos. Pero, ¿cómo garantizar un elevado nivel de protección de datos en este mundo tan globalizado y con una tecnología que avanza tan rápido y de manera disruptiva? Aquí es donde surge el principio de la privacidad desde el diseño, que recoge el Reglamento General de Protección de Datos y que es importado desde Canadá, donde fue desarrollado en los años 90 por la doctora Anne Cavauquian, quien además de haber sido una de las pioneras en advertir que la privacidad tenía que ser un factor importante, como la seguridad en el tratamiento automatizado de la información personal, mostró al mundo la privacidad desde el diseño como una herramienta idónea para atender esta necesidad. La finalidad de este principio es incluir la noción de privacidad en la propia tecnología, consiguiendo alternativas técnicas que garanticen el pleno respeto a la privacidad de los ciudadanos,
sin disminuir la plena funcionalidad del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo no acepto todas las cookies de una página web, yo debo tener derecho a que la funcionalidad de esa página web no se vea disminuida por mi consentimiento o no a la utilización de esas cookies, que al final lo que recogen son mis datos personales. En otras palabras, el citado principio apuesta por un progreso tecnológico respetuoso de la privacidad que pueda alcanzar el win-to-win, el ganar-ganar con plena funcionalidad del negocio y la privacidad. La doctora Cavauquian propone extender la privacidad, el mismo planteamiento del design thinking, que ha dado lugar a la revolución tecnológica actual, observar el mundo con los ojos del diseñador, desde el planteamiento integral y transversal en el que nada se debe dar por sentado. Bajo esta nueva perspectiva, siempre que se trate de nuestros datos personales, la privacidad debe protegerse por defecto y desde el mismo diseño. En cualquier tecnología informática, un modelo organizativo, arquitectura física, ecosistemas informáticos conectados, incluso en nuestros gobiernos de gobernanza, gobiernos o gobernanzas, perdón. Aprobado por la Unión Europea el 27 de abril del 2016, el Reglamento General de Protección de Datos relativo entró en aplicación el 25 de mayo del 2018, dándose así un periodo de tiempo o vacatio legis a los responsables y encargados, conceptos que trataremos en posterior, más adelante en el webinar, incluyendo a los estados para llevar a cabo la adaptación necesaria a sus derechos internos. A diferencia de la directiva 9546, a la cual sustituye el Reglamento General de Protección de Datos, este no necesita una ley que transfiera su normativa a una legislación interna de los Estados miembros de la Unión Europea, sino que este es de aplicación directa a la normativa y aquellas leyes que tengan una normativa contraria al Reglamento de Protección de Datos quedan automáticamente derogadas. Este marco legal cuenta con importantes novedades con respecto a la directiva que anteriormente mencioné, la 9546, a la cual sustituye. Y lo más destacado que tiene este reglamento es que es de carácter preventivo, es decir, que el objetivo es que el riesgo no se produzca. El segundo elemento importantísimo es la responsabilidad proactiva, lo que se llama, ha dado a llamarse en inglés accountability. No es suficiente cumplir, se tiene que demostrar que se cumple. Aquí lo que se busca es que no tengamos programas de papel, programas preventivos de riesgo de papel, sino que efectivamente hayan los controles y que se demuestre que los controles son revisados, que los controles son adaptados a las nuevas legislaciones, a las nuevas tecnologías, sobre todo a las nuevas tecnologías. Tercero, se amplía el alcance a responsables y encargados del tratamiento que no estén establecidos en la Unión Europea. Y por eso este tema de la protección de datos es importante aún en aquellos países que no son miembros de la Unión Europea, que no reconocen el reglamento como una legislación positiva dentro de sus ordenamientos jurídicos, pero cuyos usuarios tienen e-commerce o páginas web con las cuales se exporta o se compra o se vende o se ofrece un servicio que puede tener un impacto en ciertas protecciones de datos de personas que se encuentran fuera de nuestros países, pero están en la Unión Europea. Por ello, aquellas empresas que dirijan su oferta de bienes y servicios a ciudadanos residentes en territorios de la Unión o que realicen actividades de tratamiento del control del comportamiento sobre estos ciudadanos están obligados a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Esto lo vamos a ver en profundidad cuando tratemos las transferencias internacionales de protección de datos personales. Se crean nuevos derechos para los interesados, lo veremos en láminas siguientes, con el fin de dotar de efectividad el mayor alcance del reglamento.
se establece la figura del representante, el cual es corresponsable de su representada. Se define el delegado de protección de datos, que está en este momento en discusión en Europa, si sustituye al representante, al encargado y al representante, ya que el delegado de protección de datos tiene unas obligaciones similares e inclusive un poco más profundas. Y séptimo, se establece la figura de autoridad de control principal y autoridades de control interesadas. Estas son las autoridades de cada país miembro que pertenecen a la Comisión de Protección de Datos de la Unión Europea, que tienen ciertos impactos dentro de sus países. Perdón. Perdón. Ok. ¿Me querías decir algo, Úrsula? Sí, te quería comentar que la presentación se está proyectando con error. ¿Puedes revisar, por favor? Las ¿Cómo con láminas error? de tu presentación. ¿Me puedes indicar cuál es el error? A ver si lo podemos solventar. Sí, le diste en el botón verde compartir. Sí. ¿Y no se está están proyectando. compartiendo? No. Ok, vamos a volver aquí. Disculpen, volvemos aquí. Compartir. ¿La estamos viendo ahora? Luisa. Sí, ahora sí, ahora. Ahora sí. Sí, había un error. Disculpen, muchachos, de verdad, No te preocupes. lo lamento. Si quieren, quieren que vuelva atrás, quieren que continúe desde aquí, ¿cómo lo quieren llevar? Como te sientas más cómoda, Luisa. Como te sientes más Lo que cómoda. digan los muchachos para mí está bien. Lo que digan las personas que están conectadas está bien. Si quieren continúo desde aquí, si no, creo que lo que podemos hacer es continuar a partir de acá, y si alguno desea puede solicitar que se le envíe la información a su correo electrónico respectivo. Pido disculpas, no había compartido la pantalla, fue mi error, discúlpenme. Bueno, volvemos aquí a la lámina que estamos tratando, los conceptos de el tratamiento, a ver, las razones, las bases jurídicas de los derechos del tratamiento de los datos. El tratamiento de los datos se basa en el consentimiento, perdón, aquí, la base, en el consentimiento, en el consentimiento, en las relaciones contractuales, en las obligaciones legales para el responsable, los intereses vitales de los interesados, los intereses públicos y los intereses legítimos. Desarrollo. El interesado dio su consentimiento para que el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. Esto quiere decir que el consentimiento del interesado es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen. 2. Que el tratamiento de datos se base en una ejecución de contratos en el que el interesado es parte o para la aplicación, a petición de medidas precontractuales. ¿Ok? Esto es típico cuando estamos haciendo una compra-venta a través de Internet. La obligación es legal del responsable para el cumplimiento de una obligación legal del responsable que le es impuesta por el Reglamento General de Protección de Datos, ya lo veremos más adelante. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poder público, conferido al responsable del tratamiento. Esto básicamente se trata de las páginas web de los ayuntamientos o municipios, de los estados o provincias, o de los ministerios, de las carteras en las administraciones públicas. ¿Ok? El tratamiento es necesario para la satisfacción de un interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento, siempre que dichos intereses
no prevalezcan sobre los intereses del derecho y libertades fundamentales del interesado de la protección de datos y especialmente para los niños. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, el caso actual del pasaporte COVID en la Unión Europea o de quienes están vacunados y quienes no están vacunados. La Comisión Europea considera que esos datos son tratados legítimamente aún fuera del consentimiento del interesado. Entonces, en consecuencia, lo primero que hay que hacer antes de comenzar a tratar los datos es identificar en qué base legitimadora me estoy basando para recolectar los datos. El tratamiento es ilícito con independencia de que observe las demás exigencias o normativas. Si no cumple con la identificación de la base legítima por la cual yo estoy como encargado o representante recolectando los datos, no importa que cumpla con lo demás, no se toma como lícito. ¿Cuáles son los derechos de los titulares? El reglamento de protección de datos viene de una primera fase, como dijimos, que es la Directiva 9546, que se transcribió a la legislación española como la Ley Orgánica de Protección de Datos y reconoce lo que comúnmente en el argot se llama los derechos ARCO. ¿Por qué? Porque sirve como recordatorio acrónimo de los derechos que regulaba, que eran el derecho al acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el derecho de oposición. El derecho de acceso del interesado es el derecho que tienen todos los ciudadanos a que los responsables del tratamiento de datos les informen si están tratando información personal que les concierne y en caso de respuesta afirmativa, cuáles son esos datos y de qué manera se están tratando. El derecho de acceso se aplica sobre los datos personales de los sujetos. En concreto, el individuo debe poder acceder a las siguientes informaciones: a la finalidad del tratamiento, o sea, los motivos por los cuales se recaban mis datos personales, cuáles son las categorías de datos personales que esta página web o este e-commerce o esta autoridad está recolectando, es decir, si son sensibles, cuáles son las categorías especiales de datos, entre ellas entran lo que son la biométrica, aquellos que usamos estos aparaticos que nos miden nuestra salud, estamos en derecho de saber en qué son utilizados y por qué se recogen esos datos. ¿Quiénes son los destinatarios de la información? ¿Quiénes manejan nuestros datos? ¿Dónde se almacenan nuestros datos? En servidores en Venezuela, en servidores en Estados Unidos, en servidores en Europa. ¿Hay transferencia de esos datos? Pues de ahí la importancia, nuevamente, de la regulación del Reglamento General de Protección de Datos para una e-commerce. ¿Ok? ¿Qué plazo de conservación de esos datos? ¿Cuál es el origen de la información de esos datos? Existencias de decisiones automatizadas, es decir, cuando yo voy a otorgarme mi crédito, a solicitar un crédito en el banco de una vez hace con esta inteligencia artificial una decisión automatizada. Yo tengo derecho a saber eso. El derecho a rectificación, que es el ejercicio que asiste a la persona en caso en que la información esté desvirtuada, pueda afectar mi fama, mis intereses legítimos o alguno de los derechos fundamentales. Se trata de un derecho independiente, es decir, se puede ejercer de forma separada a los otros derechos y asimismo su cumplimiento no exime del respeto de los demás derechos. Por otro lado, es un ejercicio propio del interesado, es decir, un derecho personalísimo.
En su defecto, solamente puede ser ejercido por sus herederos o responsables legales. Esto significa que el responsable debe poner en marcha los mecanismos necesarios para rectificar la información falaz o inexacta. El derecho de rectificación no solo contempla la modificación o eliminación de los datos falsos o desvirtuados, sino la adición de nueva información que complemente la existente. El derecho a cancelación es el derecho de uno mismo a suprimir gratuitamente sus datos personales cuando sean inadecuados, excesivos o innecesarios o se conserven durante un tiempo superior al correspondiente. La cancelación origina el bloqueo de los datos y solo hay que conservar a las disposiciones de la administración pública, jueces o tribunales para atender la responsabilidad que pueda haber. Una vez transcurrido ese plazo de prescripción, hay que suprimir inmediatamente los datos. Nuevamente, es un derecho personalísimo que solo puede ser ejercido por los herederos o los apoderados y en el caso de los menores de edad de 14 años, de sus representantes legales. Los familiares de una persona difunta, y esto pasa en el caso de Facebook, Instagram, Twitter, cuando una persona fallece, son los herederos los que pueden comunicar y acreditar el hecho de la persona difunta y solicitar la cancelación. El derecho de oposición proporciona al interesado la capacidad de oponerse al tratamiento de sus datos. Es decir, no quiero que sigas utilizando mis datos para fines estadísticos ni de ningún tipo. En un escenario concreto sería cuando un cliente solicita que sus datos personales no sean tratados para determinados fines, mientras que una disputa legal esté en curso de tribunales, por ejemplo. Esto evolucionó en el Reglamento General de Protección de Datos a lo que hoy en día se conoce como los derechos Ar-Sulipo, y vuelve a ser nuevamente un acrónimo para los derechos que protege. En este caso se mantiene el derecho de acceso, se mantiene el derecho de rectificación y se modifica el derecho de cancelación o derecho al olvido y se llama, en este caso, el derecho a supresión. Comúnmente conocido, como ya digo, como el derecho al olvido, consiste en el derecho de un usuario al borrado de sus datos absolutamente de todo el entorno online, sin dilación, siempre y cuando dichos datos ya no sean necesarios para la finalidad a la cual fueron recabados, o el usuario retire su consentimiento, o se ejerza el derecho de oposición sobre los mismos. De alguna de las circunstancias por la cual te puedes oponer es que los datos personales ya no sean necesarios en relación a los fines, el interesado, como ya dijimos, retire el consentimiento, el interesado se oponga al tratamiento y los datos personales hayan sido tratados ilícitamente, los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal o los datos personales se hayan obtenido de una relación en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información. Es una versión obviamente mejorada y con más peso que el pasado derecho de cancelación, pues este nuevo derecho introducido en reglamento sirve para tener el pleno derecho a pedir a las compañías que eliminen nuestros datos siempre y cuando estos estén basados en nuestro consentimiento. En este caso práctico, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que publicó el 13 de mayo del 2014, que obligaba a los motores de búsqueda de Internet a cumplir con las normas de protección de datos personales que afecta a cualquier otra empresa. Este caso, también llamado MAC-SREM, ha motivado dos modificaciones en la sentencia al reglamento, ajustándolo, y ahora se llama el esquema SREM
2. Y en la práctica esto obliga a los motores de búsqueda como Google, quien iba dirigido la sentencia en particular, a ofrecer a cualquier usuario el derecho de supresión de sus datos personales en Internet hasta el olvido definitivo. El otro derecho que se introduce en este reglamento es el derecho a la limitación del tratamiento. Es decir, cualquier persona tiene derecho a exigir al responsable de tratamiento la limitación del tratamiento de sus datos siempre que se dé alguna de las condiciones siguientes. Es decir, cuando el interesado impugne la exactitud de los datos, si el tratamiento de los datos es lícito, pero el interesado decide hacer uso de su derecho a la limitación del tratamiento. Tercero, en caso de que el responsable ya no necesite esos datos para los fines a los cuales fueron recaudados. Y cuarto, cuando la persona haya ejercido su derecho de oposición. Solo podrán ser objetos de tratamiento con el consentimiento del interesado para el ejercicio o defensa de la reclamación o para la protección de los derechos de otra persona. Finalmente, se introduce el derecho de portabilidad de los datos. El valor del derecho a la portabilidad de los datos radica en que proporciona a los interesados una herramienta que refuerza aún más el control sobre los datos y les permite obtener y reutilizar sus datos para sus propios fines y en diferentes servicios. El derecho de oposición ya lo explicamos. Entramos en el tema de los responsables y los encargados de la protección de datos. Estas dos figuras están reguladas dentro del Reglamento General de Protección de Datos y son aquellas personas físicas o jurídicas o autoridades públicas encargadas de decidir sobre el tratamiento de datos personales de los individuos en una empresa, en un banco o en cualquier nivel de autoridad. Entonces es importantísimo porque es el responsable de protección de datos el que decide cuál es la base legítima por la cual yo voy a tratar los datos y además cuáles son las medidas de protección que yo voy a utilizar en el design thinking, desde el diseño y el defecto, para tratar esos datos. Se encarga entonces de determinar los fines y los medios para el tratamiento, así como de establecer las medidas técnicas y organizativas que garantizan la seguridad de los datos. Además, debe ser capaz de demostrar el cumplimiento del reglamento ante las autoridades de control. Es quien decide si quiere contar con la ayuda de un encargado del tratamiento o si decide realizar el tratamiento de los datos por sí mismo. El encargado usualmente se utiliza cuando yo estoy, por ejemplo, en España y tengo el servidor en Canadá y hago tratamiento de datos de personas que están en Argentina, por ejemplo. Entonces, claro, tengo un encargado en Argentina, un encargado en Canadá, pero yo soy el responsable asignado por la empresa para diseñar y para tratar los datos. Entonces, tenemos que el encargado es aquella persona física o jurídica, autoridad pública o organismo, que brinda un servicio que conlleva el tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable. El encargado se limita simplemente a llevarlo a la práctica siguiendo las directrices del responsable. ¿Ok? Por decirlo de otra manera, el responsable cede el tratamiento de los datos en la empresa al encargado, el cual ha de perseguir los fines y emplear los medios dispuestos por el primero. Ambos deben cumplir con el derecho de la información cuando se obtenga de un interesado los datos personales relativos a él. El responsable del tratamiento en el momento en que estos se obtengan, es decir, los datos, le facilitará a toda la información que voy a expresar a continuación a la persona que está rellenando el formulario o ya lo rellenó. Es decir, la identidad y los datos del contratante, la identidad y los datos del contacto del responsable, y en su caso de su representante. Los datos del contacto del delegado de protección de datos. Los fines del tratamiento. Cuando el tratamiento se basa en el artículo 6, apartado 1, literal F, que es la que refiere a los menores y a la utilidad pública, los intereses legítimos del responsable o de un tercero. Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales.
y la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Eso lo veremos en el apartado de los tratamientos, pero la Comisión Europea debe admitir o no que se transfieran estos datos a un tercer país. ¿Ok? Como vemos, la responsabilidad activa o la accountability es el eje central, es uno de los ejes centrales de la protección de datos. Supone que las entidades que traten los datos personales deben establecer criterios y sistemas de privacidad que aseguren la información y los datos que se gestionan, de manera que la salvaguarda de la información se haga de forma proactiva y no como respuesta de una incidencia. Es decir, el responsable y el encargado deben aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, no solo para garantizar el cumplimiento de la normativa, sino que también para demostrar ante el interesado y autoridades de supervisión dicho cumplimiento. El principio de protección de datos debe ser desde el diseño. Tiene que, como objetivo, cumplir los requisitos definidos en el reglamento y, por tanto, los derechos de los interesados y busca que la protección de datos se encuentre presente en la primera fase de concepción de un proyecto. A esto se debe unir el principio de privacidad por defecto, que se refiere a que solo sean objetos de tratamiento los datos personales que sean estrictamente necesarios en ese momento para cada uno de los fines de tratamiento. Es decir, el responsable ha de compartimentar el uso del conjunto de datos entre los distintos tratamientos, de tal forma que no todos los tratamientos acceden a todos los datos, sino que actúen solo sobre aquellos datos que sean necesarios y en los momentos en que sean estrictamente necesarios. Debemos pensar que cumplir ya no es suficiente. Debemos demostrar que todo el tiempo estás verificando y analizando tus riesgos, tal cual como se establece en la diapositiva que tenemos actualmente, que es a realizar un análisis de riesgo, el registro de las actividades de tratamiento, protección de datos desde el diseño y por defecto, establecer las medidas de seguridad pertinentes, notificar la notificación de las violaciones de seguridad de datos a la autoridad de protección de datos del país donde se generó la violación a la protección de datos o donde tiene la sede principal la empresa que violó el dato o del interesado. ¿Ok? Se debe realizar una PIA, que es antes previo de la puesta en marcha de aquellas aplicaciones, software en diseños, a ver cómo estas colindan o conllevan o perturban la protección de datos y los derechos y libertades, y la creación del delegado de protección de datos que en algunos jurisconsultos piensa que va a sustituir de alguna manera la figura del encargado y del representante, el responsable, perdón, de la protección de datos. ¿Ok? Seguimos. Dime, mi amor. Sí, te quería comentar que todo lo que has explicado hasta ahora es sumamente interesante y creo que ya para entrar en la recta final de tu presentación del contenido altamente especializado que nos has traído hoy, hay un aspecto muy importante que creo que es preciso que nuestra audiencia se lleve y es lo siguiente. ¿Cuál es el impacto de las transferencias internacionales para Venezuela en estos momentos? Fíjate, a pesar de que Venezuela no está muy atrasada con respecto al resto de Latinoamérica, déjame irme específicamente a ese punto.
A pesar de que Venezuela está muy alejada de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, Venezuela sí es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde obviamente se establece que toda persona tiene derecho al respeto de la honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas a su vida privada, y toda persona tiene derecho a la protección de la ley. Venezuela tiene en su Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 60, establecido que toda persona tiene derecho a la protección del honor, la vida privada, la intimidad propia de la imagen, la confidencialidad, la reputación. La ley limitará el uso de la información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Y después, el artículo 28 de la Carta Magna también establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros públicos o privados. ¿Ok? Esto, hay diferentes leyes que en Venezuela que tienen graneados artículos que hablan de la protección de los datos, como la ley, el artículo 167 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En el 2010, la Asamblea Nacional reforma la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión del año 2004, que establecía categorías y prohibiciones de contenido. Entre el 2012 y 2014 se aprobaron 3 leyes consecutivas sobre gobierno electrónico, como son la Ley sobre acceso de intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado, la Ley de Infogobierno y el decreto con rango y fuerza de ley sobre la simplificación de trámites administrativos. El principal objetivo de estas iniciativas era propulsar la utilización de los medios y plataformas digitales para las actividades estatales, el intercambio de información entre distintos entes y la comunicación entre Estado y ciudadanos. En el 2014, además, se promulga la Ley de Reglamento denominado Centro Estratégico y Seguridad y Protección de la Patria, conocido por sus siglas CESPPA, que crea este ente y delimita sus competencias en materia de inteligencia y espionaje. Contempla la creación de una dirección de estudios tecnológicos y de información, entre cuyas funciones se encuentra procesar y analizar la información proveniente de la web y analizar el comportamiento de las redes sociales. En los últimos años, 2017, CONATEL publicó la Providencia 171, que extiende la larga lista de datos de que los proveedores de servicios de telefonía están requeridos de exigir de sus clientes, además de incrementar el periodo de retención de dichos datos a 5 años, haciendo que Venezuela sea el país con más largo periodo de retención de los datos en toda América Latina. Además, no cumple con los requisitos mínimos de legalidad, pues ha sido dictada por un órgano administrativo omitiendo el proceso mínimo de formación legislativa y situando una mera providencia en un rango de ley que debería estar restringido a leyes orgánicas. Sin embargo, en Venezuela se aplica el habeas data, que es la acción constitucional o legal que tiene cualquier persona que figura en el registro o banco de datos de acceder al mismo para conocer qué información existe sobre su persona, conocer qué uso se les está dando a esa información y solicitar la corrección de esa información si causara algún prejuicio. En este sentido existe la sentencia del 14 de marzo del 2001 en el caso Insaca o de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde acepta la acción de habeas data o amparo constitucional a las correcciones de la información. Y la sentencia 2551 del 24 de septiembre del 2003, del caso de Jaime Ojeda Ortiz, relativo a una solicitud de la destrucción de una información que se encontraba en una base de datos, en la que la Sala Constitucional estatuyó expresamente un procedimiento provisional en virtud de la ausencia de una ley especial. El procedimiento establecido fue actualizado en la sentencia 1511 del 9 de noviembre del 2009, enarbolando la bandera de la sumariedad y brevedad del trámite. En esta sentencia se encuentran reconocidos, al menos nominalmente, los llamados derechos ARCOS de la Directiva 9546.
Solo faltaría el derecho de la portabilidad para completar el catálogo de derechos hoy internacionalmente reconocidos. Venezuela está en deuda con la promulgación de una ley de protección de datos. Eso es lo que te puedo decir con respecto a Venezuela. ¿Quieres que termine aquí o quieres que pueda terminar la presentación en cuanto a las transferencias? Que creo que es importante. Sí, todavía tienes buen tiempo, Luisa, vas bien dentro del tiempo estipulado. Cuéntame cuánto tiempo tengo para terminar. Te quedan 20 minutos. Ok, entonces puedo terminar la presentación completamente, muchachos. Ok, quiero volver al tema de las transferencias, porque como ya vimos que Venezuela está coja en cuanto a legislación, todas aquellas personas que tienen un e-commerce o que tienen una página web y recolectan los datos, pero tienen sus servidores en Estados Unidos, ¿ok? Les comento que si ustedes están tratando de traer cosas de China, pero tu servidor está en California, pero estás vendiéndole a un señor en España o en Argentina, el Reglamento General de Protección de Datos te va a controlar, ¿ok? Y créanme que las sanciones no son nada atractivas, ¿ok? Entonces, ¿qué es una transferencia de datos internacional? Se produce cuando los datos personales que son tratados por un responsable o un encargado del tratamiento en el espacio económico europeo, que son los países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, son enviados a un tercer país u organización internacional fuera del territorio. ¿Ok? Solo puede llevarse a cabo la transferencia internacional cuando el tercer país u organización internacional tiene un nivel adecuado o se dan otras garantías adecuadas en materia de protección de datos personales. Se trata de que cuando los datos personales salen fuera del territorio europeo, se sigan dando garantías adecuadas para los derechos fundamentales de la protección de datos que ya vimos. ¿Okay? Estas garantías tienen que darse incluso cuando los datos personales fueran a ser transferidos ulteriormente. Es decir, póngase usted que la Unión Europea acepta transferir los datos de una persona a servidores de Google en Estados Unidos y que Google los transfiere a una página web en Venezuela, o que una página web en Venezuela las transfiere a Google y Google las transfiere a Europa. En ese caso, el reglamento de protección de datos debe cumplirse. Entonces, por ejemplo, una situación real es cuando un servidor en la nube que está establecido en Estados Unidos y a su vez una persona que proporciona asistencia técnica está en Venezuela, ha dicho el prestador de servicio de la nube. Quiero decirles que el reglamento de protección de datos es tan fuerte que el Private Shield, que es la ley de privacidad de los Estados Unidos, está bloqueada en estos momentos por Europa. Es decir, Estados Unidos tiene prohibición, los europeos tienen prohibición de transferir sus datos a ningún servidor que se encuentre en estos momentos en los Estados Unidos hasta que Estados Unidos no actualice sus leyes de privacidad. En este momento, estados como California, Oregon, Washington, Virginia, están adaptando, y California, dije, ¿no? Están adaptando sus leyes de privacidad de manera estatal para poder exigir la ley federal. ¿Ok? En caso de los menores de edad, no hay mucho que decir, salvo que la obtención del consentimiento en la oferta directa de servicios de la sociedad de la información debe estar consentido, el consentimiento debe ser para mayores de 16 años. En este sentido, el reglamento permite que los países adapten su legislación como quieran, con un límite mínimo de 13 años. Es decir, de 13 años hacia abajo necesitan el representante legal para que el consentimiento otorgado por este menor de edad sea válido. ¿Ok? Si es mayor de 16 años, no necesita el consentimiento de los padres. Quiero entonces volver al tema de Latinoamérica. Entonces, los países que firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 69
o lo que se llama el Pacto de San José, fueron Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. De ahí se desprende, con asistencia de 14 países en Iberoamérica, se produce el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, que se celebró en Antigua, Guatemala, en el 2003, y donde se funda la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es el foro natural de Latinoamérica para discutir sobre la protección de datos. La Red Iberoamericana de Protección de Datos se configura así desde sus orígenes como un foro integrador de los diversos actores, tanto del sector público como del sector privado. ¿Ok? Y garantiza una regulación avanzada del derecho de protección de datos personales en un contexto democrático, tomando en consideración las necesidades de un continuo flujo de datos entre países que tienen diversos lazos en común y una preocupación por este derecho. Luego se da el 15º Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, celebrado en Santiago de Chile en el año 2017, bien reciente, y se ratificó por unanimidad el texto definitivo de lo que se llamó los estándares de protección de datos personales aprobados en mayo del 2017. Esos estándares iberoamericanos corresponden a establecer un conjunto de principios y derechos comunes de protección de datos personales que el Estado iberoamericano pueda adoptar y desarrollar en su legislación nacionalidad con la finalidad de contar con reglas homogéneas en la región. Garantizar el efectivo ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos personales de cualquier persona física en los estados iberoamericanos mediante el establecimiento de reglas comunes. Facilitar el flujo de los datos personales entre los estados iberoamericanos y más allá de sus fronteras con la finalidad de coadyuvar al crecimiento económico y social de la región. Favorecer las cooperaciones internacionales entre las autoridades de control de los estados iberoamericanos con otras autoridades de control no pertenecientes a la región y autoridades y organismos internacionales en la materia. O sea, aquí se nota perfectamente el flujo que puede haber con la Unión Europea, y aquí el Reglamento de Protección de Datos tiene influencia. Se caracterizan estos estándares por ser un modelo normativo que responde a las necesidades y exigencias nacionales e internacionales, que incluye las mejores prácticas nacionales e internacionales, propone una serie de estándares que son flexibles, que faciliten una adopción entre los estados iberoamericanos sin contravenir de ninguna manera su derecho interno, y garantiza un nivel mínimo adecuado de protección de los datos personales en la región. Hoy en día países como Ecuador y El Salvador avanzan en la elaboración de una regulación integral de la privacidad, mientras que otros países como Panamá y Brasil han adoptado nuevas legislaciones y trabajan en el establecimiento de nuevas autoridades de protección de datos, acercándose así a la regulación del reglamento. Simultáneamente, jurisdicciones como Chile, Uruguay, Argentina, toman medidas para actualizar sus marcos regulatorios y adaptarlos a la era de la economía digital. Si bien estas iniciativas se encuentran en distintos estadios y varían ampliamente en cuanto a su contenido, el establecimiento de leyes horizontales y generales en estos países contribuirá a proteger la privacidad de los usuarios y generará seguridad jurídica para el uso de datos independientemente del sector y la tecnología. En los últimos 2 años, la firma o anuncio de acuerdos de convenios internacionales por países de la región se suma a la creciente adhesión de América Latina al convenio 108, que es el convenio que la Unión Europea realiza para aquellos países que no son miembros de la Unión Europea en cuanto a protección de datos. En estos momentos, el año pasado se aprobó el resultado de la decisión de la Unión Europea fue el protocolo de modernización o CETS 223, conocido como el convenio 108
Plus, que fue firmado inicialmente por Uruguay. Es el primer país de Latinoamérica que lo firmó, pero actualmente también lo acaba de firmar Argentina. El acuerdo de asociación sobre economía digital entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur es otro gran avance. El acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, que sustituye al NAFTA, el TMEC, o el posible acuerdo de la Asociación de Mercosur con la Unión Europea, por mencionar algunos, establecen estándares comunes para el marco regulatorio de la privacidad, donde Venezuela se está lamentablemente quedando atrás. Países como Argentina, Chile, Brasil y Colombia están trabajando en marcos regulatorios que permitan la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia y el aprovechamiento de todo el potencial de los datos en diversos sectores de la economía y la generación de confianza en los servicios móviles. Estos objetivos requieren marcos regulatorios, como ya dijimos, horizontales y basados en el riesgo que sean tecnológicamente neutrales. Para concluir, debemos estar claros que el Reglamento General representa la normativa más innovadora y avanzada en materia de protección de datos, brindando una amplia protección a los titulares de datos dentro y fuera del territorio europeo. El reglamento representa importantes desafíos para los países que integran la Unión Europea y también para terceros países con los que estos últimos tienen relaciones comerciales. La noción de nivel adecuado de protección de datos sigue siendo un referente importante que permite la comunicación de datos personales a terceros países, al igual que las cláusulas aprobadas por la Comisión Europea. Para lograr hacer frente a estos nuevos desafíos serán muy importantes considerar el nivel de desarrollo normativo en materia de protección de datos personales con que cuentan los terceros países que podrían ser receptores de datos personales de ciudadanos europeos y que podrían ofrecer garantías bastante similares a las requeridas por la Unión Europea. Aquí les dejo mis datos. Muchísimas gracias a todos por su presencia, a la Sociedad Venezolana de Compliance por permitirme desarrollar este apasionante mundo de la protección de datos en la era digital. Y bueno, créanme que el Legal Tech, la protección de datos, es el futuro más brillante que tiene nuestra profesión como abogados. Gracias. Gracias a ti, Luisa. Te agradecemos todo el contenido que nos has brindado el día de hoy. Te quiero comentar que has contado con una audiencia muy participativa que te han llenado de muchas felicitaciones. Ahora voy a empezar con las preguntas que nos ha dejado la audiencia en la caja del chat. Voy a tomar 5 preguntas por temas de tiempo y te formulo la primera. Luisa, ¿qué se entiende por dato personal y por tratamiento? Ok. El dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable, siempre referido a el interesado. Mientras que el tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre los datos personales, sea en soporte informático o papel. Se aplica el tratamiento total o parcialmente automatizado de los datos personales, así como al tratamiento no automatizado contenido o destinado a ser incluido en un fichero. Entonces, el tratamiento es la operación técnica. ¿Qué estoy haciendo yo para proteger esos datos personales de un hacker, de si se transfiere ilegalmente o se utiliza para decisiones automatizadas como la solicitud de créditos en un banco? Eso es el tratamiento. Los datos es tu nombre, tu teléfono, tu email, tus datos biométricos, tu cara cuando se te filma en una cámara. Esos son tus datos personales. De acuerdo, muchas gracias, Luisa. La siguiente pregunta que te formulan es, ¿qué son derechos ARCO y ARSULIPO? Ok. Los derechos ARCO fueron los establecidos inicialmente por la Unión Europea en la Directiva 95/46 y que se desarrolló en España en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es básicamente el derecho a acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el derecho a oposición.
cuando llega el Reglamento General de Protección de Datos en el año 2016, aunque entra en vigencia en el 2018, al derecho de acceso y de rectificación se le agregan 3 derechos más. Perdón, al derecho de acceso, rectificación y oposición se le agregan 3 derechos más. El derecho de supresión, que es el derecho al olvido, que antes se denominaba el derecho a cancelación, el derecho de limitación del tratamiento y el derecho de portabilidad. Recordemos que el ejercicio de los derechos debe ser para el interesado fácil, accesible, y no podrá ser denegado por el hecho de que el interesado opte por un medio distinto. Es decir, el responsable le dice, yo te voy a entregar tus datos, que es el derecho a portabilidad, en un pendrive. Y el interesado dice, no, yo quiero en un CD. El responsable no se puede negar a entregar esos datos porque simplemente el interesado quiera que sea en un soporte diferente. ¿Ok? De acuerdo. Ahora aquí tenemos una inquietud que parece que es generalizada. ¿Qué ocurre si el responsable del tratamiento no cumple con sus obligaciones? Bueno, fíjate. La figura del responsable del tratamiento de los datos también está sujeto a diversas sanciones. En caso de no cumplir con lo que establece la normativa, el régimen sancionador depende de factores como la gravedad de las actuaciones, el perjuicio ocasionado o la extensión del largo del tiempo. Pero el artículo 83.4 del Reglamento General de Protección de Datos señala que el incumplimiento de esta ley, y aquí lo de las sanciones es duro, podría acarrear multas de 10 millones de euros o el 2% de la facturación del último ejercicio económico, optándose siempre por la sanción de mayor cuantía. O sea, nada desdeñable. El artículo 83.5, o sea, el numeral siguiente, hace referencia a los incumplimientos más graves, los cuales pueden ser sancionados por multas de 20 millones de euros o hasta el 4% de la facturación anual del último ejercicio. O sea, no hay manera. Tú vas a la autoridad fiscal, pides tu declaración de impuestos, ves cuál fue tu último ejercicio económico y ahí va tu multa. De hecho, la Autoridad de Protección de Datos Española, la Autoridad Española de Protección de Datos, la AEPD, impuso al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria una multa hace 4 meses que llegó a los 8 millones de euros por falta de protección de datos en sus bases de datos. O sea, tela marinera, como dicen los españoles. De acuerdo. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cómo debe ser el contrato con el responsable del tratamiento? Fíjate, el responsable de los tratamientos de sus datos personales tiene que hacer una acción explícita o inequívoca. La persona está firmando un contrato con el responsable del tratamiento. Tienes que firmar. O sea, tú tienes una página web, tienes una aplicación, tienes un software, tienes que tener un responsable de protección de datos con el que tienes que firmar un contrato. Por ejemplo, cuando se marca la casilla de he leído y aceptado las políticas de privacidad, por ejemplo. Para que este contrato sea legítimo, el responsable del tratamiento debe informar al interesado acerca del tratamiento de sus datos. Por ejemplo, en los textos legales, avisos legales, políticas de privacidad, política de cookie, debe decirte, mira, estoy tratando su identidad, los datos que se recaban, la finalidad y la base legal del tratamiento, el plazo de conservación, si se ceden o no se ceden los datos a esos terceros, la existencia de decisiones automatizadas, es decir, si se utiliza inteligencia artificial, canales para ejercer mis derechos ARCOS, o sea, quién es mi responsable de protección de datos, quién es mi encargado de protección de datos y quién es mi Data Protection Officer, o sea, mi oficial de protección de datos. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se están aplicando a esos datos?
y los términos y condiciones del servicio. Es importantísimo que todo esto quede plasmado y que el consentimiento no se deba solamente a un checklist en un he leído y aceptado las políticas de privacidad, sino que se exprese el consentimiento, o sea, es decir, yo consiento, mi firma, mi fecha de que he consentido. Eso es importantísimo, se está tomando muchísimo en cuenta para definir si hay un diseño efectivo y por defecto de la privacidad. De acuerdo, Luisa, muy clara tu explicación. Ahora viene la última pregunta. Viene sobre un punto de tu exposición que en lo particular me llamó muchísimo la atención y comparto la inquietud completamente. La pregunta es, ¿qué es la privacidad desde el diseño? Fíjate, yo diría que la privacidad del diseño, lo que la doctora Carbetán quería expresar, y fue lo que se transfirió al Reglamento General de Protección de Datos, es que la adopción de medidas técnicas y organizativas sean con la finalidad de aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento de los datos, teniendo en cuenta la privacidad en todo el ciclo de un producto o de un servicio, desde su creación hasta la comercialización. Es decir, por ejemplo, tú quieres ofrecer tus servicios de consultoría y creas tu página web como abogado, como contable, como vendiendo criptomonedas y formulas, tienes tus formularios y tus maneras de vender tu producto, de recolectar tu información. Cuando estás diseñando tu página web, tu aplicación, tu software, tú desde el diseño, desde el momento en que lo piensas, tienes que diseñar el procedimiento para garantizar la protección de los derechos a la privacidad y a la protección del dato. Desde el momento que estás diseñando el software, es decir, los controles del software, la entraña del software, la entraña de la aplicación, la entraña del producto que vas a vender, de la e-commerce que vas a desarrollar, tiene desde el diseño que proteger los datos, tal cual se estableció en el inicio de la presentación. Esto tiene que ir unido al principio de privacidad por defecto. ¿Qué significa esto? Que la adopción de las medidas técnicas de las que hablábamos en el diseño, de las medidas técnicas y organizativas que hablábamos en el diseño, la finalidad de ello tiene que ser garantizar que por defecto, es decir, sí y solo sí, se traten aquellos datos que sean necesarios para los fines del tratamiento que se requiere en esa página web, en ese momento, en ese producto, en ese momento, en ese servicio, en ese momento. O sea, totalmente compartimentado. Es decir, yo no puedo utilizar un dato que obtuve comprando unas listas, que por eso es que el diseño de protección de datos en estos momentos es importante, porque ¿ustedes creen que el dinero es el Bitcoin? El dinero no es el Bitcoin, el dinero son tus datos personales. Tus datos personales en todo momento se están vendiendo. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y todas estas aplicaciones, tus juegos Force of Empire, todo lo que juegas, donde tú tienes y colocas tus datos, se crean listas. Esas listas son vendidas para que te llegue información comercial. ¿Cómo crees que funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial en Instagram, por ejemplo, te va empujando a ver cierta cantidad de publicidad. Que la inteligencia artificial va utilizando ciertos datos que ya tú has colocado para que ese refine y veas solamente aquello que te interesa. Y te vas olvidando del resto de la diversidad que hay en el mundo real y virtual. Por eso el design thinking es importante. De acuerdo, Luisa, muchas gracias. Nos queda tiempo solo para una última pregunta. El señor Héctor Trujillo nos pregunta,
Además del derecho a corrección, ¿se ha previsto el pago de alguna indemnización por el desconocimiento al derecho del perjudicado? Sí, Héctor, como ya expliqué, existen sanciones durísimas, durísimas en el reglamento de protección de datos, que establece, depende de la gravedad de la violación, que vaya entre los 10 millones a 20 millones de euros, si son incumplimientos más graves, o del 2% del último ejercicio económico al 4%. Eso obviamente lo va a determinar la autoridad de protección de datos del país europeo que lleve adelante la sanción. Aquí quiero hacer un inciso. Existen tantas autoridades de protección de datos como países en la Unión Europea. También existe la autoridad de protección de datos en algunos estados de los Estados Unidos. Existen autoridades de protección de datos en Ecuador, Salvador, Panamá, Perú y Argentina. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que la sanción puede, el interesado puede oponer su reclamación en la Autoridad de Protección de Datos de la Unión Europea, en la Autoridad de Protección de Datos del país donde vive, del país donde se transfirieron los datos, del país donde se produjo el incumplimiento, con lo cual existen muchas interacciones a través de la protección de datos de diferentes autoridades. Esto va a llevar, según mi muy humilde opinión, a que las legislaciones de protección de datos a largo plazo se vayan equiparando para hacerlas fluir en información. Algo así como un Interpol de la protección de datos. De acuerdo, Luisa, muchísimas gracias por tu paciencia, por tu consideración, por tu tiempo, por habernos instruido con tus conocimientos y tu expertise en el área. Ha sido una charla de altísima calidad y la audiencia lo ha reconocido de esa manera. Te han llenado de muchísimas felicitaciones. Quiero darle las gracias nuevamente a la Sociedad Venezolana de Compliance por la oportunidad de darnos este espacio para continuar la difusión del conocimiento en materia de derecho y de cumplimiento. Le cedo la palabra a Milángela Tachón.